Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto, una vez más, de compartir con nuestra audiencia algunas patologías o algunas variaciones, digamos, por llamarlo de algún modo realmente más simple, pero es una enfermedad, en realidad, de lo que vamos a hablar. Si bien no se vislumbra muchas veces como una enfermedad, me estoy refiriendo específicamente a lo que se conoce como hiperhidrosis. Hay algunos otros que prefieren llamarla deshidrosis. Específicamente, el modo más clásico de mencionar este problema, esta patología o esta variable es hiperhidrosis. Yo quisiera un poquito, para ir redondeando el tema, para ir dándole una vuelta completa, que primero quienes hoy me acompañan los voy a presentar. Está, como siempre, compañero, amigo de tantas jornadas quirúrgicas, el doctor Juan Cruz Yalur, y también yo diría un cuasi colega, ya es un médico que está en el rotatorio, o sea que ya le queda muy poco para tener su matrícula profesional y poder ejercer absolutamente como médico, el doctor Bruno Beglia, o futuro doctor Bruno Beglia. Pero el doctor Beglia hoy nos va a acompañar de un modo muy particular, porque él nos va a contar, navegando a dos aguas, un poco de alguna manera lo que es esta patología como paciente. Y bueno, desde el punto de vista médico lo vamos a ir desgranando, vamos a ir viendo y navegando en las realidades, los mitos y las ficciones de esta patología, y él nos contará de su experiencia personal, cómo la ha vivido, y desde ya me adelanto a decirlo, que ha tenido la experiencia de la cirugía también, de modo tal que, bueno, que vamos a poder ir viendo todo esto y transmitiendo el testimonio que tan gentilmente el doctor Bruno Beglia nos quiere expresar en este programa. Entonces yo voy a empezar pidiéndole al doctor Yalur, Juan Cruz Yalur, que nos dé un concepto o una definición de qué es la hiperhidrosis, y luego le vamos a pedir también, si puede decirnos, cómo se clasifica, cómo se divide esta patología. Bueno, podemos definir a la hiperhidrosis como una enfermedad o condición caracterizada por una excesiva sudoración de la persona en una o varias partes del cuerpo, que por lo general condiciona a las relaciones interpersonales o a la actividad diaria de esa persona. Se la puede clasificar como primaria o secundaria. Primaria le decimos a la que son de causa desconocida, y secundaria son las que tienen que ver a veces con enfermedades metabólicas, como ser la diabetes o como ser problemas a nivel de la tiroides, o algunas enfermedades específicas o tumores que pueden producir la excesiva sudoración. El caso de la hiperhidrosis se puede clasificar según la localización del área que se produce la excesiva sudoración. Puede ser facial, o sea, de la cara, axilar, puede ser palmar, a nivel de las manos, o plantar a nivel de los pies. Muchas gracias, Juan Cruz. Esta condición o patología, en realidad, yo diría que no es tan frecuente, pero sí que hay un gran desconocimiento, sobre todo cómo se la debe enfocar y cómo se la puede resolver. Fíjense ustedes que las estadísticas muestran que aproximadamente el 3% de la población padece este tipo de problema. Uno diría, bueno, no es tan frecuente, pero tampoco es una cosa infrecuente. Si cada 100 personas, 3 la padecen. Por otro lado, se ha visto que tiene probablemente algún tipo de enganche o está correlacionada con temas genéticos, porque se ve en grupos, en familias, se ve algunos clones o grupos de personas que pertenecen al mismo, digamos, regambre genética y tienen esta misma patología, que es justamente la deshidrosis o hiperhidrosis palmaria, axilar y faciales o plantares. El tema es que si bien un 3% de la población presenta esta patología, por varios motivos, como se irá analizando, y seguramente el doctor Beglia lo va a ir comentando también a medida que le preguntemos, no se lo enfoca y no se consulta, probablemente a quien corresponda de entrada, porque hay una desinformación. Ya de entrada, quizás el 40% de la población consulta y más de la mitad ni consulta al médico. O porque no sabe que esto tiene una solución, simplemente porque no sabe,
o porque se resigna a esta condición que ya van a ver ustedes es invalidante desde múltiples aspectos. Y de este 40% que consulta, muchas veces consulta probablemente en la puerta del consultorio equivocado, porque no va a encontrar la solución por ahí. Ya vamos a ir viendo esto. ¿Y por qué se produce la hiperhidrosis? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fisiopatología? Los médicos, cuando hablamos de una causa primaria, es un método fantástico que yo le diga a ustedes, bueno, usted padece una hiperhidrosis primaria, mi querido amigo. Y en realidad, eso quiere decir que no sabemos por qué se produce. Cuando uno dice primaria o esencial, simplemente en medicina somos fantásticos los médicos, decimos hiperhidrosis primaria, quiere decir que yo no sé la causa. No se sabe exactamente en la hiperhidrosis primaria. La secundaria, cuando es secundaria algo, una mujer menopáusica que tiene excesiva sudoración por los trastornos o cambios hormonales durante su periodo menopáusico, ya está, esa es la causa. Un paciente diabético, un paciente con hipertiroidismo, porque funciona además la glándula tiroides, con aumento de las hormonas tiroideas, la T3, la T4, la tiroxina, etc. Bueno, eso son secundarias. Se tratará la causa esa, a la cual son secundarias la hiperhidrosis, y estamos en el camino. Porque el 3% de personas que no tienen causa alguna, no tienen relación ninguna con la temperatura, ni con situaciones de tensión nerviosa, etcétera, etcétera, y se piensa, porque responden de ese modo al tratamiento, que hay un predominio, como decimos, de un sistema nervioso simpático. Nosotros tenemos, aparte del sistema nervioso de relación, que todo el mundo conoce, yo ahora muevo las manos, los ojos, puedo gesticular, porque mi cerebro está indicando así, que yo muevo la mano derecha, que muevo la mano izquierda, y responde ese sistema nervioso que todo el mundo conoce, bueno, por los nervios periféricos. Pero también existe un sistema nervioso autónomo. Yo nada hago en este momento para que mi intestino tenga una peristalsis de un modo o del otro, y tampoco hago nada para que predomine el simpático sobre el parasimpático, y esto puede ser llamar autónomo, porque es un sistema nervioso que se maneja de modo autónomo. Y pareciera ser que unos nervios que corren a la par de la columna por atrás, tanto a nivel torácico como a nivel lumbar, y que tienen relación con la inervación de las glándulas de secreción sudoríparas, las glándulas de secreción sudoral, es decir, la glándula sudorípara, cuando predomina el sistema simpático sobre el parasimpático, es que se produce esta condición que las personas o pacientes presentan esta transpiración exagerada, como lo decíamos, sin tener nada que ver con la temperatura, ni con tensiones nerviosas, ni con nada, simplemente porque predomina el simpático. Y por eso vamos a ver que la solución pasa por ahí, con producir una sección o una extirpación de parte de esa cadena simpática. Dicho esto, para decir entonces en síntesis a lo que acabamos de expresar, que se produce aproximadamente en un 3% de la población esta hiperhidrosis primaria, y que por otro lado, esto, hasta donde hoy sabemos, le llamamos primaria o esencial porque no sabemos a ciencia cierta, pero creemos estrictamente que se produce por un predominio del sistema nervioso simpático sobre el parasimpático. Yo voy a aprovechar el testimonio del doctor Bruno Beglia y que él nos comente 2 o 3 preguntas te voy a hacer, Bruno. Primero me gustaría que comentes qué te decía la gente, qué te decían otros familiares, qué te decía el común de la gente con esta situación. Yo no lo sé, pero muchas veces te dicen, que estos son nervios, que esto es lo otro. Y otro tema es si habías hecho consulta o dónde habitualmente, porque es un clásico consultar al dermatólogo, al endocrinólogo y dar vuelta, qué sé yo, por especialidades que por ahí tienen o no la solución. Contanos un poquito eso, Bruno, y cómo llegaste finalmente al conocimiento o no de que por ahí con la cirugía se puede resolver esto. Bueno, Ricardo, esta patología, que no es de poco tiempo a la cual yo la tenía, yo la venía trayendo ya de hace por lo menos 7 años que yo la manifiesto. Muchas veces la gente, el común de las personas, no saben cómo llegar al diagnóstico de esta enfermedad porque no conocen el origen. Justamente vos estabas diciendo que puede ser origen primario o secundario. La mayoría de la gente cree que puede ser por un secundario o otra enfermedad, cuando muchas veces puede ser de esta causa primaria o idiopática que uno no sabe por qué uno la tiene. Entonces afectaba el día cotidiano mío, el desarrollo para, por ejemplo, saludar a una persona, evitaba saludar con la mano, iba al contacto, un abrazo, todo para evitar el contacto mano a mano y piel a piel, y
para que se note mi sudor. Todo lo hacía para evitar mi sudoración. Y la mayoría de la gente, cuando yo preguntaba, hasta tío, primo, o cualquiera, un amigo, el problema generalmente decía, no, eso debe ser un trastorno de ansiedad, un trastorno neurológico. Entonces iba, consultaba con el neurólogo, también hasta pensado en un endocrinólogo por el tema de las tiroides, en los cuales yo tengo normales esos parámetros, y bueno, era solamente un problema que yo desarrollaba por mi causa idiopática o primaria que yo tenía. Y cuando alguien habrá expresado en algún momento una posibilidad quirúrgica, ¿cuál fue la reacción de tu entorno? En realidad. Bueno, justamente cuando la gente, siempre uno habla de cirugía, tiene el miedo a una cirugía, porque no hay ninguna cirugía que no implique un mínimo riesgo, aunque sea. Pero bueno, yo me asesoré con el doctor Ricardo y muy claro tuve desde un principio que era una cirugía dentro de todo sencilla y que no corría ningún riesgo, o sea, no tenía complicaciones o alguna complicación, como digo, posterior de la cirugía. Sí despertó en mi familia temor a que pasar algo por cualquier eventualidad de una cirugía, la cual yo ya estaba tranquilo porque ya conocía de los pros y contras y ventajas y desventajas de la cirugía. Bueno, esto es claro, no hay ninguna cirugía que tenga riesgo cero, pero tantas veces lo hemos expresado en este programa, que cuando la medicina aconseja un tipo de tratamiento, se ha hecho una evaluación entre lo que es el riesgo y el beneficio. Claramente el beneficio tiene que superar notablemente el riesgo de la cirugía para que uno diga, sí, bueno, vale la pena que yo tome un riesgo mínimo, como en este caso, porque existe, porque complicaciones existen en toda la cirugía y resultado de garantía de 100% no existe, a menos que uno mienta, pero eso no es la realidad. Uno dice, me caso para toda la vida, y por ahí no se casa para toda la vida, que no me voy a olvidar nunca de vos, te voy a querer siempre, y por ahí no están así. Bueno, todas esas promesas eternas no existen. Y la promesa de cirugía de 100% de resultado garantido y sin problema tampoco existe. Pero en la ecuación riesgo-beneficio es donde se toman decisiones y sí, merece la pena tomar un riesgo menor por un beneficio mayor. La hiperhidrosis, yo sé, Bruno, que vos lo vas a poder expresar muy bien, porque ya prácticamente sos un médico, y quisiera que nos cuentes, porque hay muchas esferas que afecta a un paciente en la vida cotidiana, la hiperhidrosis. ¿Querés expresarnos un poquito? Vos casi de tu niñez venías acompañado de este padecimiento. A ver, ¿cómo se expresaba en las cosas cotidianas o cuáles eran las esferas que te afectaba este tipo de padecimiento? Muchas veces lo que pasa que el que no lo padece, el que no tiene esta hiperhidrosis, no sabe de lo invalidante que es para la vida cotidiana, porque uno dice, no, te transpira la mano, secátela o solucionarlo de otra forma. Y la verdad, cuando uno lo tiene, realmente sabe de lo que es la hiperhidrosis, en este caso que yo lo tenía, palmar. A mí yo como estoy estudiando medicina, me afectaba, por ejemplo, si yo necesitaba tener algún momento, hacer un examen físico a un paciente, donde yo tengo que tener contacto con mi mano y utilizar mi mano como trabajo. Entonces, la verdad que lo necesitaba para mi futuro y para, como dije antes, para mi vida cotidiana, me afectaba totalmente en el saludo y aparte yo solo me trabajaba la cabeza diciéndome, no, me están transpirando las manos, más me transpiraban y me afectaba peor, o sea, más me transpiraban mis extremidades. Entonces, gracias a la cirugía he logrado que ya esto sea cero, la transpiración, y bueno, tengo un buen futuro y una buena calidad de vida posterior. Vamos a volver a aprovechar el testimonio del doctor Beglia, pero antes de eso yo le quisiera preguntar al doctor Yalur que nos comente, para que vaya pensando al doctor Beglia, le vamos a preguntar cómo fue el preoperatorio, el intra y el postoperatorio, si lo que él se imaginaba, aunque él sea casi médico, pero probablemente bueno, no tiene la experiencia del cirujano de todos los días. Entonces uno tiene siempre una serie de ideas, fantasías o cosas. Voy a viajar al Caribe, que eso, y después la experiencia que tuve, es la realidad bueno, si el quirófano fue como él lo pensó, si el postoperatorio fue como él lo vislumbró, uno puede entrar y dice, bueno, yo soy casi médico, me pongo a leer en Wikipedia o leo, qué sé yo, el mejor de los libros de cirugía, pero una cosa es leer y otra cosa es vivirlo. Entonces quiero que él después nos cuente si había una superposición, si era un calco entre lo leído y lo vivido,
o no, decir, no, guarda, ojo, porque dicen esto, pero no están así, o a la inversa, ¿no? Eso quiero que nos cuente después Bruno. Mientras él piensa su respuesta, yo le voy a preguntar al doctor Juan Cruz Yalur que nos cuente un poquitito cuáles son las posibilidades actuales de una persona con hiperhidrosis. Y bueno, estas son las posibilidades terapéuticas o de tratamiento entre las cuales yo debo elegir. Bueno, el tratamiento hay que tener en cuenta que puede ser por un determinado tiempo o un tratamiento que uno va a tratar de que sea definitivo. Por lo general, siempre uno va de lo menos invasivo a lo más invasivo como paciente y podemos empezar con medicación vía oral, ¿no es cierto? Son pastillas anticolinérgicos que se llaman, que evitan la transpiración, que actúan a nivel del simpático y parasimpático y regulan un poco el tema de la sudoración. Otra cosa que hay también son los desodorantes especiales y antitranspirantes, ¿no? Para tratar de cerrar los poros y evitar por ahí en el área axilar un poco ese exceso de sudoración. También hay sales de aluminio que cumplen una función similar a nivel de la glándula, es como que seca un poco la glándula y evita la producción de la transpiración. Toxina botulínica, que mucho está un poco ocupado por el tema, la rama de la dermatología, que se usa esta toxina que inhibe exactamente, bueno, se lo usa mucho en cirugía plástica también, inhibe la posibilidad de que se estimule un área por un nervio, en este caso, que se estimule la glándula y consiste en inyectar esta toxina a nivel de bueno, si es palmar, a nivel de las palmas, hay varios puntos en donde tiene que ser inyectada la toxina, o a nivel plantar en las plantas de los pies, que es bastante doloroso, y que tiene la desventaja de que dura un tiempo, por lo general 4, 6, 8 meses, y después deja de tener efecto, y uno puede volver a aplicar la toxina, pero cada vez dura menos el efecto conseguido. Bueno, como solución definitiva tenemos lo que un poco Bruno estaba explicando, estaba comentando, era la cirugía, una videotoracoscopía, donde se realiza la sección del nervio y la curación de esta enfermedad. También podemos hablar de otro método que se me pasó por alto, que es la iontoforesis, que es la colocación de las manos y o los pies en agua, por donde se transmite una corriente eléctrica y de alguna manera es como que quema o cauteriza estas glándulas por un cierto tiempo. El paciente coloca las manos durante 10, 15, 20 minutos y este agua con electricidad va circulando hasta que el paciente siente hormigueos y surge el efecto deseado. Puede llegar a producir algunas quemaduras o ampollas momentáneas. Muchas gracias, Juan Cruz. Para ultra simplificar lo que ha sido tan bien expresado por el doctor Yalur, hoy yo diría que casi quedan como alternativa la toxina botulínica, con la desventaja que es temporaria y hay que repetirla, y luego de unas cuantas repeticiones ya no tiene efecto, pero bueno, es menos invasiva a nivel de axila, diría yo, porque a nivel de mano, como se van a ver en las imágenes, la cantidad de inyecciones de mano no es tan poca cosa. O la cirugía, que es probablemente la técnica que se utiliza más ampliamente en todo el mundo, yo me animaría a decir el gold standard, por el resultado definitivo que tiene, siempre teniendo en cuenta que como toda cirugía existe la posibilidad de algunas cuestiones que nos va a expresar también dentro de un rato Juan Cruz, que lo voy dejando ahí para que vaya pensando qué efectos colaterales pudiera tener la cirugía. No sin antes volver a la pregunta que ya habíamos dejado ahí en pausa para que nos comente el doctor Bruno Beglia sobre el preoperatorio, cómo lo vivió él, si el intraoperatorio fue un poco lo que había leído, o si bien estaba dormido, pero algunas cosas que uno vislumbre, y el posoperatorio, cuánto tiempo duró, cuánto tiempo estuvo internado, bueno, nada, el confort o disconfort, dolor o no dolor, todas estas cuestiones que nos cuenta y el resultado final, que es lo que uno quiere, ¿no? Que cómo resultó, si está él satisfecho o no con lo que ha logrado. Doctor Beglia.
Bueno, lo que consiste el preoperatorio, siempre asesorado por el cirujano a cargo, fue realizarme unos estudios, los cuales incluía función respiratoria con una espirometría, que es de rutina, una placa de tórax, una radiografía de tórax, análisis de sangre y orina y un electrocardiograma, que son todos pedidos de rutina en un preoperatorio quirúrgico para un paciente, los cuales todos se encontraron en óptimas condiciones y el doctor decidió realizar la operación en mí. Bueno, lo que fue el intraoperatorio es una operación en la cual yo vengo un día a la mañana, por ejemplo, y ese mismo día a la noche ya estuve en mi casa. O sea, la operación en sí duró 2 horas, no sé si me estoy equivocando, doctor, en la cual ya ese día a la noche ya me dieron el alta médica. El postoperatorio fue de 2 semanas para poder empezar a realizar actividad física y la verdad las cicatrices son muy mínimas, eran 5 milímetros, 10 milímetros y la verdad que el resultado de la operación fue óptimo, el que yo esperaba. El doctor Beglia gentilmente se presta para que la imagen pueda tomar y ustedes puedan exactamente ver en realidad cuáles son los abordajes que se realizan para resolver esta patología y bueno, y nada, la cicatriz, ¿no? Yo debo decirle que antaño se hacía una enorme cicatriz, lo que era una toracotomía, para entrar al tórax, de un lado y del otro, porque esto se hace de los 2 lados bilateral, se abría el tórax, se desplazaba el pulmón. Bueno, hoy con la mini invasión lo que se hace es una videotoracoscopía, es decir, nosotros entramos, ustedes, si la cámara toma, fíjense ustedes, nosotros entramos aquí a este nivel y se introduce la óptica, la cámara, por eso queda la cicatriz. Introduce la óptica que va adaptado a una cámara, a un procesador de imágenes y a un monitor donde yo veo con toda amplificación. El anestesista en ese momento ha hecho una intubación selectiva, de modo tal que este pulmón está desinsuflado. Yo tengo toda la cavidad torácica a mi disposición. Y con esta otra manito, entramos aquí con otro trocar, entonces aquí está la óptica que la tiene el colaborador, y yo entro con esta mano, y el nerviecito, como lo vamos a ver en el video, la de la cadena parasimpática, nosotros lo que realizamos es simpaticectomía, es decir, estirpamos, según la circunstancia, a nivel del segundo, tercer y cuarto espacio intercostal, o el segundo, tercer y cuarto ganglio, y para evitar ningún problema, el primero, obviamente, lejos. Y lo mismo se hace del otro lado. Hay otros grupos que por motivos diferentes simplemente colocan un clip, otros grupos simplemente seccionan a nivel al nivel del tercero. Son distintas técnicas, cada uno tiene ventajas y desventajas, pero lo que yo quería mostrar, si puedes levantar Bruno un poquito, que esto es en definitiva nada, lo que queda como resabio, como secuela, o por así decirlo, el aspecto cosmético de esta operación es prácticamente nimio, mínimo. Esto es lo que queríamos mostrar. Y bueno, y claramente una toracotomía es francamente dolorosa, el postoperatorio. Por eso que esta cirugía, que tiene muchísimos años en realidad y se conoce perfectamente los resultados, la ejecución ha tenido una suerte de explosión o ha tenido una suerte se ha diseminado y se ha popularizado en gran medida en los últimos tiempos, justamente a punto de partida de esto, de la mini invasión que se hace con videotoracoscopía, se hace en forma simultánea, se hace en los 2 lados, el paciente entra a la mañana y se va a la tarde, realmente sin ningún tipo de drenaje ni nada, lo cual produce claramente una satisfacción desde el punto de vista del equipo terapéutico y también las expectativas generalmente, habitualmente se ven ampliamente cumplidas por los pacientes. Si bien en un porcentaje no despreciable de casos, debe ser tenido en cuenta que se produce una hiperhidrosis compensatoria, es decir, a veces a nivel lumbar transpiran los pacientes, no siempre, a uno no le ha pasado, a otros les pasa, pero aunque suceda esto, es mucho menos molesto transpirar aquí, mucho menos incómodo desde el punto de vista social a nivel del dorso y además es temporario y cede eso, en tanto que el otro es definitivo el resultado de que queden secas palmas de manos. Bueno, aquí vemos una simpaticectomía bilateral, está el paciente ubicado en la camilla, con los brazos abiertos como debe ser, con monitores a ambos lados para que el equipo quirúrgico opere de un lado primero y después del otro. Ahí se ve el lado derecho del paciente, el triángulo marcado es por donde va a entrar la óptica de 10 milímetros.
que se ve el lado izquierdo del paciente, y esas X o cruces son por donde se van a colocar las manos derecha e izquierda del cirujano. Están realizando los preparativos, los campos quirúrgicos estériles, esas sábanas verdes. Se está palpando el espacio intercostal, lo que se hace una pequeña incisión a nivel de la piel y se entra entre las dos costillas. Ahí se ven algunos elementos vasculares, se puede apreciar el pulmón colapsado en la parte inferior de la pantalla. Ahí ya se realizó la apertura de la pleura parietal, que es esa membrana serosa que se ve abierta, y eso que se está extrayendo es un fragmento del nervio, el nervio simpático del que hablamos, que es lo que debe ser retirado o cortada la conducción para que no llegue el estímulo a las glándulas sudoríparas y no se produzca la transpiración. Ahí se terminó ya de un lado la cirugía, se ve cómo se va expandiendo el pulmón, inflando de nuevo el pulmón, que está a cargo del anestesiólogo, una hiperinsuflación del mismo. Ahora vamos al otro lado, este sería el lado izquierdo del paciente. De nuevo se ve el pulmón colapsado y ahí la apertura de la pleura parietal, esa membrana serosa muy fina. Ahí podemos identificar y ver perfectamente el nervio blanquecino nacarado que está siendo tomado por la mano izquierda del cirujano. Y con ese pequeño ganchito que transmite la electricidad del electrobisturí, se va seccionando e individualizando este nervio para ser extraído del hemitórax y de esta manera solucionar el problema del paciente. Ya en el cierre de este programa, claramente debo agradecerle a los colegas, el doctor Juan Cruz Yalur, y en este caso, como dije, enancado en una situación particular, el doctor Bruno Beglia, que seguramente en la experiencia de un médico tiene un alto, pero un alto valor haber pasado una experiencia como la que él ha pasado. Yo estoy seguro que quien ha vivido la experiencia del quirófano, quien ha vivido la experiencia de una cirugía, yo sé que para él va a ser inolvidable y le va a servir para el resto de su vida esta experiencia ya como médico y volcándole a sus pacientes lo que ellos esperan. De cualquier manera, yo quiero expresar algo que es de digamos, un vano orgullo, por decirlo y expresarlo de alguna manera, pero que nos produce una enorme satisfacción. Hoy estamos grabando y cerrando el programa número 100. Son ya, un tiempo que hemos permanecido junto a la audiencia, un tiempo que hemos podido compartir, pero siempre ustedes podrán apreciar, y si repiten programas, ven estos nuevos programas, ustedes van a ver que siempre lo que hemos tratado de transmitir es del modo más sencillo, bajando así a la cosa cotidiana, con palabras comunes, con situaciones simples, con situaciones sencillas y con la más grande y brutal honestidad que podamos transmitirles a ustedes qué puede ofrecer la cirugía, qué ofrece realmente. Hemos traído muchos testimonios de todas las patologías que de un modo u otro vamos tratando de resolver, y lo que en este Tucumán bendito, en este país federal, donde todo el mundo cree que está solamente en Buenos Aires las soluciones definitivas de los problemas, y hemos traído para mostrar cómo mucho con la cirugía mínima invasiva, que es lo que hacemos todos los días, mostró cantidad enorme de patologías, de tórax, de abdomen, de colon, de paredes abdominales, de distintas patologías, por lo que hemos querido expresar básicamente es que en nuestro Tucumán querido, así como nosotros, hay una gran cantidad de cirujanos que tratan de hacer las cosas con la mayor excelencia, siempre teniendo clarísimo que lo más importante o la persona más importante del quirófano es el paciente. Esta es nuestra forma de sentir, esta es nuestra forma de transmitirlo, este es el modo que enseñamos, educamos y entrenamos a nuestros jóvenes, y esto es lo que esperamos que ustedes puedan haber percibido claramente en lo cotidiano de estos programas y que les transmitimos en un Cirugía y Salud así, simple, sencillo y bien tucumano. Muchas gracias. Interpersonales o a la actividad diaria de esa persona. Se la puede clasificar como primaria o secundaria. Primaria le decimos a la que son de causa desconocida, y secundaria son las que tienen que ver
a veces con enfermedades metabólicas, como ser la diabetes, o como ser problemas a nivel de la tiroides, o algunas enfermedades específicas, o tumores que pueden producir la excesiva sudoración. El caso de la hiperhidrosis se puede clasificar según la localización del área que se produce la excesiva sudoración. Puede ser... Pero el doctor Beglia hoy nos va a acompañar de un modo muy particular, porque él nos va a contar, navegando a dos aguas, un poco de alguna manera lo que es esta patología como paciente. Y bueno, desde el punto de vista médico lo vamos a ir desgranando, vamos a ir viendo y navegando en las realidades, los mitos y las ficciones de esta patología, y él nos contará de su experiencia personal, cómo la ha vivido, y desde ya me adelanto a decirlo, que ha tenido la experiencia de la cirugía también, de modo tal que bueno, que vamos a poder ir viendo todo esto y transmitiendo el testimonio que tan gentilmente... Buenas tardes, hoy tenemos el gusto una vez más de compartir con nuestra audiencia algunas patologías o algunas variaciones, digamos, por llamarlo de algún modo realmente más simple, pero es una enfermedad en realidad lo que vamos a hablar. Si bien no se vislumbra muchas veces como una enfermedad, me estoy refiriendo específicamente a lo que se conoce como hiperhidrosis. Hay algunos otros que prefieren llamarla deshidrosis. Específicamente, el modo más clásico de mencionar este problema, esta patología o esta variable es hiperhidrosis. Yo quisiera un poquito, para ir redondeando el tema, para ir dándole una vuelta completa, que primero, quienes hoy me acompañan los voy a presentar. Está, como siempre, compañero, amigo de tantas jornadas quirúrgicas, el doctor Juan Cruz Yalur. Y también yo diría un cuasi colega, ya es un médico que está en el rotatorio, o sea que ya le queda muy poco para tener su matrícula profesional y poder ejercer absolutamente como médico, el doctor Bruno Beglia, o futuro doctor Bruno Beglia. El doctor Bruno Beglia nos quiere expresar en este programa. Entonces yo voy a empezar pidiéndole al doctor Yalur, Juan Cruz Yalur, que nos dé un concepto o una definición de qué es la hiperhidrosis, y luego le vamos a pedir también, si puede decirnos, cómo se clasifica, cómo se divide esta patología. Bueno, podemos definir a la hiperhidrosis como una enfermedad o condición caracterizada por una excesiva sudoración de la persona en una o varias partes del cuerpo, que por lo general condiciona a las relaciones